Hola, ¿qué tal? En este video les vamos a mostrar el funcionamiento de una red de 2 puertos, del cual obtendremos su ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Podemos observar que nuestra carga tiene un valor de 4 kiloohms. En este circuito, por cada volt de entrada en la fuente V1, se obtiene un valor en la salida, o un valor de ganancia, mejor dicho, de 65.5 volts, y la corriente 1 de entrada son 328 microamperes. Esto quiere decir que en la salida tendremos una corriente I2 de 16.4 miliamperes. Si nosotros hacemos el cálculo de la corriente de salida, que es I2 de 16.4 miliamperes, entre la corriente de entrada, que es 328 microamperes, nos da una ganancia de 50, según nuestros cálculos. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia, pero está corriendo, tenemos que pararlo. Lo paramos y nos vamos a cambiar el valor de la resistencia a 8 kiloohms. ¿Qué esperemos que suceda con esto? Que el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje que teníamos de ganancia de 65.5 volts se va a hacer el doble. Ahora vamos a ver si esto es real. Okay. Ahí podemos observar que tenemos un voltaje de 127 volts, que era lo que esperábamos en la ganancia, debido a que dobleteamos el valor de la carga. Si nosotros le ponemos ahora un valor de 2 kiloohms, tendremos la mitad del valor que teníamos en un principio con la carga de 4 kilos. Teníamos un valor de 65.5 volts de ganancia, y ahora tendremos la mitad de eso. Corremos. Tenemos un voltaje de 33.3 volts aproximadamente, que es la ganancia, debido a que pusimos a la mitad del valor de la carga original. Ahora vamos a regresar el valor de la carga a los 4 kilos. Entonces eso debemos pararlo. Regresamos a los 4 kilos, porque ahora vamos a observar cómo cambia la ganancia de voltaje si cambiamos nuestro voltaje de entrada, que es V1. Le vamos a poner un valor de 2. Aquí, ¿qué esperamos? Teníamos un valor de 65.5 volts originalmente, con una carga de 4 kiloohms y un valor de 1 volt en la fuente V1. Ahora le cambiamos a V2, entonces tendremos la mitad. No, en doble. Aquí observamos que si cambiamos el valor de entrada del voltaje 1, cambia la corriente I1
y la corriente I2, así como el voltaje de ganancia, que es casi el doble, un poquito más del doble. Ahora lo vamos a cambiar a un valor de 3 volts. Vamos a ver qué sucede. $3 volts. Podemos observar que en cuanto aumentamos el voltaje de entrada, aumenta nuestra ganancia. Esto porque el voltaje 2 depende también del voltaje B1. Es decir, la ganancia que teníamos en un principio de 65.5 volts resultó de una multiplicación de 65.5 volts con B1. Ese es el resultado de B2. Entonces, cada que nosotros aumentamos B1, va a aumentar nuestro valor de B2. Entonces, al dividir la corriente de salida, el voltaje de salida con el voltaje de entrada, pues obviamente nos va a dar un voltaje mayor. Y por ende también una corriente más grande. Bueno, con esto podemos concluir nuestra simulación de un circuito de 2 puertos. Podemos observar cómo cambia la ganancia con respecto a los voltajes de entrada y a la resistencia de carga. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.